Hola, ¿cómo estás? Me alegro mucho que te hayas sumado y participes de esta clase sobre Excel. Estuve bastante tiempo preparando el material, eligiendo los temas, pensando cómo explicarlos de manera clara, ideando ejemplos fáciles de entender. Yo creo que va a resultarte muy útil y te agradezco mucho por invertir este tiempo. Lo que vamos a ver en esta clase es cómo usar mejor Excel, aprovechando las herramientas que nos ofrece, para que puedas hacer cosas que antes no sabías cómo hacer o que te costaban mucho. En general, todos tenemos una idea de cómo se usa Excel, pero lo habitual es que se utilice apenas un mínimo de lo que ofrece. Y la verdad es que se pueden hacer muchísimas cosas si uno tiene algunos conocimientos adicionales. Además, como sabemos, Excel es una herramienta muy usada en los ámbitos de trabajo, y seguramente lo siga haciendo por un buen tiempo, dado que Microsoft sigue apostando a este producto, agregando nuevas funcionalidades constantemente. Antes de empezar, quiero recomendarte dos cosas para que puedas aprovechar al máximo esta clase. Primero, trata de reducir las distracciones, ya que las cosas que vamos a ver hoy requieren concentración. Te sugiero mantener el celular alejado por un rato, así no te distraes con WhatsApp, Instagram, email o lo que sea. Y lo otro que te recomiendo es tomar notas de lo que vayamos aprendiendo. Vamos a ver varios conceptos en poco tiempo, y seguramente después quieras repasar los temas, para lo cual tener notas te va a ayudar a digerir más fácilmente lo que hayamos visto. Te comento también que más abajo vas a ver una ventana de chat donde vas a poder dejarme mensajes. Si te van surgiendo dudas de lo que vamos viendo o quisieras sugerirme temas que te gustaría ver o darme tu opinión de cómo fue la clase, puedes escribirme por ahí. Mi equipo y yo vamos a ir leyendo esos mensajes y te vamos a ir respondiendo ahora mismo o en cuanto podamos. Antes de continuar me quiero presentar. Mi nombre es Cecilia Benetrix y soy una de las fundadoras de planillaexcel.com, una web en la que desde hace varios años venimos compartiendo recursos de Excel. Principalmente compartimos plantillas y tutoriales en video. Por suerte a mucha gente le gusta el contenido que creamos. Literalmente millones de personas han descargado las plantillas y visto los videos que publicamos, lo cual obviamente es una gran motivación para seguir compartiendo material. Además, a través de nuestra web, también doy capacitaciones en Excel desde hace varios años. Ya estamos llegando a los 15.000 alumnos que han tomado esas capacitaciones. Y antes de dedicarme a planillaexcel.com, trabajé en empresas donde usé mucho Excel, para finanzas, gestión, modelos estadísticos, entre otras cosas. Así que ya llevo varios años usando esta herramienta. Y todavía sigo aprendiendo porque, como sabrán, Excel es casi interminable. Ahora bien, volvamos al tema de esta clase, que es mejorar en el uso de Excel. Yo no sé qué nivel de Excel tienes exactamente. En general, todos tenemos alguna noción, pero es muy probable que estés usando un porcentaje muy pequeño de lo que Excel puede hacer. Es posible que cada vez que tengas que usar Excel, no sepas por dónde empezar y termines más tiempo buscando en Google que usando Excel. Y después de un rato de probar y probar diferentes cosas, no llegues al resultado que esperabas. O quizás ya tengas algunos conocimientos, pero te das cuenta de que te faltan muchas herramientas por aprender que te permiten hacer un mejor trabajo. Hoy vamos a hacer un recorrido por varios temas importantes que van desde cómo navegar por las celdas más rápido, pasando por fórmulas, referencias y funciones, hasta tablas dinámicas. Los temas abarcan diferentes niveles, así que esta clase te va a servir ya sea que no tengas conocimientos previos o bien que ya sepas algunos temas. Obviamente, en el tiempo que dura esta clase, apenas vamos a aprender una pequeña porción de lo que Excel puede hacer, pero te va a dar una buena base para mejorar tu trabajo y para seguir aprendiendo. Exactamente los temas que vamos a ver son los siguientes. Vamos a ver atajos, cómo moverse rápido por las celdas, algunos tips de cómo modificar rápido las celdas, luego ingresar datos automáticamente, copiar y pegar en modo avanzado, formatear números, monedas y fechas, aprender a calcular con fórmulas, automatizar esos cálculos y resolver casos especiales. También vamos a aprender a usar funciones, relacionar datos con buscar B y crear reportes con tablas dinámicas. Me gustaría contarte rápidamente la historia de cómo empecé con todo esto y cómo se relaciona con aprender Excel. Me voy a ir unos 15 años atrás. Estaba por empezar un trabajo en una empresa multinacional
en el área de finanzas. Era una muy buena oportunidad y estaba con muchas ganas de empezar. La cuestión es que uno de los requisitos para ese trabajo era saber Excel, y de hecho yo pensaba que sabía, básicamente porque podía ingresar algunos valores, pintar celdas, sumar, cosas así que todos más o menos conocemos. Pero en los primeros días de trabajo, cuando empezaron a darme tareas, me di cuenta de que sabía muy poco. Cada solicitud que me hacían me llevaba mucho tiempo realizarla porque no conocía que existían funciones o herramientas que podían ayudarme. Por suerte, con ayuda de algunos compañeros y varios años de práctica y prueba y error, fui mejorando y aprendí mucho. Pero la verdad es que podría haber sido más fácil si desde un primer momento dedicaba un tiempo a aprender algunos temas esenciales. Pero para eso, también es necesario que alguien te guíe y te indique cuáles son esos pilares. Después de varios años trabajando en empresas en las que Excel fue una herramienta fundamental, hice un cambio en mi carrera y empecé a dedicarme a nuestra web planillaexcel.com. Y ya hace unos años que me dedico a crear contenido sobre Excel y a dar capacitaciones. Y esto me lleva a otro punto importante de la historia. Trabajando en nuestra web, todos los días me llegan consultas sobre Excel. ¿Cómo cambio tal cosa en esta plantilla? ¿Cómo puedo hacer tal otra cosa con Excel? ¿Por qué me da error esto que modifiqué? Etcétera. Es claro que mucha gente necesita ayuda con este programa y me recuerda a esa época cuando empecé en un trabajo que te contaba antes. Y así surgió lo de dar capacitaciones. Con base en mi propia experiencia aprendiendo Excel, que podría haber aprendido mucho más rápidamente de haber seguido ciertos pasos, y con base en todas las consultas que suelen llegarnos, fuimos armando estas capacitaciones, tanto la clase de hoy como el curso completo. En resumen, la conclusión es que no es para nada difícil aprender Excel, pero vale la pena invertir un tiempo para aprender bien ciertos fundamentos, ya que es una herramienta que, bien aprovechada, es muy poderosa y que es muy usada en tantísimos trabajos. ¿Empezamos con la clase? Lo primero que quiero enseñarte es cómo moverte por las celdas. Debes estar pensando, sí, ya sé cómo hacer eso, es sencillo. Elijo con el mouse la celda y hago clic. Y sí, esa es una forma, pero cuando vamos agregando datos a nuestra hoja, las cosas se van complicando y necesitamos formas más rápidas para movernos por las celdas. Y eso se logra usando atajos. Los atajos son combinaciones de teclas que al oprimirlas juntas realizan una acción determinada. Esto permite ahorrar tiempo. Los atajos que vamos a ver son para la versión de Excel en español de Windows. En pantalla también van a aparecer los atajos para el sistema operativo Mac. Bien, volvamos al ejemplo. Supongamos que quiero agregar un registro más al final de la tabla. Primero tendría que buscar la última fila con datos. Vamos a movernos con la ruedita del mouse. Si avanzo así, voy a tardar mucho. Si en cambio utilizo la barra de desplazamiento que está aquí a la derecha, voy más rápido, pero se hace difícil encontrar justo la última fila. En lugar de estar subiendo y bajando con la barra hasta acertar, podemos oprimir una combinación de teclas para que nos lleve directamente a la última fila con datos. Entonces, volvamos aquí arriba. Oprimamos la combinación de teclas Control, flecha hacia abajo. Esto me lleva directamente a la última fila con contenido, que es la fila número 10.000. Es decir, en segundos llegamos hasta el final de la tabla. Y si quiero volver a la primera fila con datos, ¿cómo piensas que debe ser el atajo? Sí, con control flecha hacia arriba. Entonces, de nuevo, para ir a la última fila con información, usamos la combinación de teclas control flecha hacia abajo. Y para ir a la primera fila, oprimimos control flecha hacia arriba. Y así como podemos movernos hacia arriba y hacia abajo rápidamente, también podemos movernos hacia los costados para ir a la primera columna o a la última columna con datos. Por ejemplo, si necesitamos ir a la última columna de la tabla, oprimimos el atajo control flecha a la derecha. Observa que en nuestro ejemplo, la columna K es la última columna con información. Y si queremos ir a la primera columna, como habrás adivinado, oprimimos el atajo control flecha a la izquierda. Entonces repasemos. Para movernos rápidamente hacia la última columna, oprimo control flecha hacia la derecha.
y si quiero ir rápidamente a la primera columna, oprimo control flecha a la izquierda. Estos atajos funcionan en cualquier parte de la tabla. No necesariamente tenemos que estar en una celda determinada. Quiero decir que si nos ubicamos por aquí y hacemos control flecha hacia abajo, nos va a llevar también a la última fila con datos. O por ejemplo, si elegimos esta otra ubicación y oprimimos control flecha hacia la izquierda, nos lleva a la primera columna con información. Ahora bien, cuando queremos realizar una selección a partir de una celda, usualmente se utiliza el mouse, pero cuando tenemos mucha información se hace lento hacerlo de esta manera. Mira, imagina que quiero seleccionar los correos electrónicos de aquí para cambiarles el color de fuente. Podríamos pensar en seleccionar toda la columna de esta manera y realizar la acción. Pero en este caso también modificamos el título y no es la idea. Deshagamos esta opción con el botón deshacer. La mejor opción está en utilizar un atajo. Observa, a partir de la celda que queremos seleccionar y combinando las teclas Control, Shift, flecha para abajo, seleccionamos la información en segundos. Ahora sí, ya puedo aplicar el formato deseado. De igual manera, si estamos ubicados abajo y queremos seleccionar la información, por ejemplo, desde esta celda hacia arriba, el atajo sería Control Shift flecha hacia arriba. Esto me va a permitir seleccionar la información que se encuentra arriba de la celda que elegí. Y así como la selección de celdas se puede hacer hacia arriba y hacia abajo, también se puede realizar hacia los costados, hacia la derecha y hacia la izquierda. Por ejemplo, si quiero seleccionar la fila de los títulos para aplicar negrita y así destacarlos, nos ubicamos en la celda a partir de la cual queremos seleccionar, por ejemplo en A2, y oprimimos la combinación Control Shift flecha hacia la derecha. Y ahora sí aplicamos negrita. Y si por ejemplo estamos ubicados en esta celda que se encuentra al final de la información y queremos seleccionar las celdas que se encuentran a la izquierda de la misma, oprimimos Control Shift flecha hacia la izquierda. De esta manera, con las teclas Control Shift y las flechas, podemos seleccionar rápidamente la información hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha y hacia la izquierda. Pasemos al otro ejemplo. ¿Qué pasa si quiero seleccionar rápidamente todo el contenido de la primera tabla que muestra películas de cine fantástico para aplicarle unos bordes? Ubicándome en alguna parte de la tabla, oprimimos el atajo Control Shift barra espaciadora y selecciona todas las celdas contiguas a aquella celda seleccionada inicialmente. Como podrás ver, no selecciona la tabla de abajo, ya que estos datos no son contiguos a la celda inicial. Esto es por la separación que hay en estas filas. Bueno, una vez seleccionada, sí le podemos aplicar unos bordes. Hagamos el ejemplo de abajo. Si yo quisiera seleccionar esta tabla, me ubico en alguna de las celdas y aprieto el atajo Control Shift barra espaciadora. Y ahí tengo seleccionada la información. Muy bien, estos atajos que hemos visto los uso para navegar y seleccionar celdas. Hay muchos más atajos para moverse por la hoja, para seleccionar datos o elementos, pero recordando esto que vimos recién, ya vas a ganar bastante tiempo. Ya vimos cómo moverse por las celdas. Ahora vamos a ver algunas formas de modificarlas. Supongamos que quiero copiar los datos de esta hoja a esta otra hoja. Entonces, lo selecciono con el atajo que aprendimos, copio los datos de esta columna con el atajo Control C y los pego aquí con Control B corta. Y aparecen numerales. ¿Qué sucedió aquí? Por alguna razón, en lugar de mostrarnos los datos que pegamos, solo se ven numerales. Podríamos pensar que hicimos algo mal, pero no, no te asustes. De hecho, si seleccionamos alguna de las celdas, podemos verificar aquí en esta barra que el dato es el correcto. Esta barra se llama barra de fórmulas y nos muestra siempre el contenido de la celda que tengo seleccionada. Si selecciono la celda de aquí abajo,
veremos que la barra también nos muestra que el contenido de la celda es correcto y es el que copiamos. Entonces, si efectivamente sabemos que los datos están porque lo vimos en la barra de fórmulas, ¿por qué nos muestra estos numerales en las celdas? Estos numerales nos dicen que el contenido es muy largo para el ancho de la columna, por lo que simplemente lo que hay que hacer es ensanchar la columna. Para agrandar o ensanchar la columna, me ubico sobre el borde derecho del encabezado de columna y cuando el mouse se hace una doble flecha, hago clic y sin dejar de oprimir arrastro hacia afuera hasta que tenga el ancho que necesitamos. Y ahora sí, nos muestra el contenido en la celda. De hecho, si la volvemos a achicar, así, vuelven a aparecer los numerales. Lo mismo pasa en este caso. Sabemos que en esta celda hay una fecha porque lo podemos ver desde la barra de fórmulas, pero nos muestra numerales. Debemos agrandar la columna. Esto lo podemos hacer como te mostré recién, o bien de una manera más rápida, ajustando el ancho para que entre exactamente el contenido. Esto se hace ubicándonos sobre el borde derecho del encabezado de columna y cuando el cursor se hace una doble flecha, hago doble clic con el mouse. Y así la columna se autoajusta y nos aseguramos de que el contenido entra exactamente en la celda. O por ejemplo aquí, vemos que los nombres no entran en el ancho de columna. Como se trata de un texto, no arroja numerales como los casos anteriores, pero vemos que corta la información, aunque sabemos que está ahí por la barra de fórmulas. Lo solucionamos haciendo doble clic en el borde del encabezado. Por último, tenemos aquí dos columnas que muestran datos similares, los horarios de entrada y de salida del empleado. Quedaría más prolijo y sería visualmente más claro que fueran del mismo ancho. En lugar de ensanchar cada una por separado a ojo, tratando de que coincidan, Excel nos permite hacerlo de la siguiente manera. Selecciono ambas columnas y agrando o achico una de ellas. Y así tenemos estas dos columnas que reflejan horarios de trabajo con el mismo ancho. Veamos un poco el tema de ingresar datos. Imagina que aquí quiero enumerar la cantidad de asistentes a un evento. Si fueran 2 registros, no habría problema. Escribo 1 y luego 2. Pero, si son más, por suerte, hay una forma de completarlo rápidamente, tomando los dos primeros ejemplos con el mouse para que Excel sepa cómo debería ser la secuencia y ubicándonos aquí en el margen inferior derecho, cuando el mouse se convierta en una cruz negra, así, arrastro hacia abajo y se completa secuencialmente. Y si queremos hacerlo más rápido, en lugar de arrastrar, ya ubicada en el margen inferior derecho y con el cursor convertido en una cruz negra, hacemos doble clic y completará hasta el último dato. De la misma manera, podemos autorrellenar la información cuando se trata de fechas. Por ejemplo aquí, si la secuencia es diaria, solo necesitamos un ejemplo y al hacer doble clic con el mouse en el margen inferior derecho, Excel detecta qué tipo de secuencia cronológica es y autocompleta el resto de los datos. Si es otro tipo de secuencia, digamos día por medio, debemos darle 2 ejemplos a Excel para que se dé cuenta el patrón y autocompletar. Por ejemplo, borremos aquí y escribamos 3 del 1 del 2019. Ahora bien, seleccionamos estos 2 ejemplos y al hacer doble clic, autocompleta respetando el patrón día por medio. Pasemos a este ejemplo con meses. La idea es que en lugar de escribir el resto de los meses que nos faltan a mano, lo haga Excel. Para eso tomamos el primer ejemplo y con el mouse arrastramos hacia la derecha para que complete el resto de los meses. Así.
En este caso no podemos hacer doble clic, sino que debemos arrastrarlo, ya que el doble clic funciona cuando queremos copiar hacia abajo. Lo mismo aplica si tienes información de días de semana. Es decir, si aquí tienes lunes y quieres autocompletar con el resto de los días de la semana, haces los mismos pasos. Así. Y así como Excel te ayuda a autorrellenar secuencias cronológicas o series, también te puede ayudar a rellenar patrones más complejos. Por ejemplo, aquí tengo los nombres y apellidos en dos columnas diferentes. Yo lo que quiero es tener en una misma columna esta información. Voy a hacer un par de ejemplos y quiero que observes qué va a pasar. En gris, Excel me muestra una vista previa de cómo interpreta que deberían ser las siguientes filas. Al hacer clic en esta vista previa, me autorrellena la información restante. No tuve que ir haciéndolo uno por uno. Excel se dio cuenta que era lo que precisaba. Esta magia la hace el relleno rápido. El relleno rápido Flash se incorporó a partir de la versión de Excel 2013 y básicamente lo que hace es detectar un patrón complejo con base en uno o más ejemplos y autocompletar así el resto de las celdas. A ver, probemos si este relleno rápido detecta algo más complicado. Quiero expresar el número de teléfono con un guión separador. Escribamos el primer ejemplo. Esta vez vamos a ejecutar el relleno rápido con el atajo Control E. Observarás en este caso que alcanzó con un ejemplo para que pudiera inferir cómo rellenar el resto de las celdas. A veces con un ejemplo es suficiente y otras veces con casos más difíciles se pueden necesitar dos o más ejemplos. En la práctica, cuando uses el relleno rápido, puedes empezar con un solo ejemplo y si ves que Excel no lo completa correctamente, lo que debes intentar es proveerle algunos casos más. Estas herramientas de relleno que vimos, es decir, el autorrelleno y el relleno rápido, nos permiten completar la información de manera rápida, sin perder el tiempo y evitando cometer errores. Todos probablemente sabemos que para copiar y pegar un dato, al igual que otros programas, lo podemos hacer con los atajos Control-C y Control-V. Sin embargo, en Excel contamos con otras opciones de pegado que son convenientes de usar en determinadas situaciones. Veamos este ejemplo. Necesitamos copiar la información del total del 2019, esta que está aquí, y pegarla en esta hoja que resume los resultados anuales. Entonces, copiamos estos datos con Control C y los pegamos con Control V corta. Y acá se empieza a complicar. Vemos que en lugar de aparecer los valores que queríamos copiar, dio error. ¿Por qué dio error? ¿Qué pasó si hicimos exactamente lo mismo que hacemos en cualquier programa para copiar y pegar? Vamos a investigar qué había en las celdas que copiamos. Estas celdas contienen una fórmula, como muestra en la barra de fórmulas, y al quererlas pegar en otro lugar, causan un error. El problema es que lo que estamos copiando realmente no son los números, sino las fórmulas, y las fórmulas cambian su funcionamiento según dónde estén. Esto lo vamos a ver en detalle más adelante. Por ahora, lo que tenemos que saber es que el error surgió porque lo que hicimos realmente fue pegar una fórmula y no el número que veíamos. Lo que debemos hacer es pegar solamente los valores. Borremos esto de aquí. Volvemos a copiar nuevamente con Control C. Y ahora bien, para poder pegar los valores finales, vamos a usar la opción de pegado especial. Hacemos clic en el botón derecho del mouse y en las opciones elegimos pegado especial. En esta ventana que aparece seleccionamos valores. Oprimimos aceptar y así el error desaparece y pegué los valores que necesitaba, sin la fórmula, solo el resultado final. Otro caso en el que nos sirve pegar valores es el siguiente.
Supongamos que queremos copiar estos datos de proyecto y horas reales a esta otra hoja donde tengo un resumen. Vamos a copiarlo y pegarlo directamente. Control C y Control V. Vemos que nos copió el formato también. Si bien podríamos cambiar el formato para que quede como lo demás, lo más práctico es que a la hora de pegar elijamos la opción Valores para que no nos traiga su formato. Vamos a oprimir Deshacer y de nuevo copiamos. Y ahora utilizaremos un atajo para que nos traiga la ventana de pegado especial. Oprimimos Control Alt V corta. Elegimos Valores y luego Aceptar. Y ahí está. Como conclusión, cuando queremos copiar y pegar datos y no formatos, ni fórmulas, ni nada adicional, hay que usar el pegado especial y pegar valores, no el pegado común que conocemos de otros programas. Como vimos, en la ventana de pegado especial hay más opciones aparte de valores, que nos permiten copiar y pegar solamente algún aspecto del contenido de la celda, por ejemplo el formato, una fórmula, comentarios. No lo vamos a ver en detalle hoy, pero te sugiero probarlos. En Excel podemos cambiar la tipografía, los colores, poner negrita o cursiva, etc. Pero no es muy diferente a cómo se hace en otros programas, así que no nos vamos a detener en eso. Lo que vamos a ver es otro aspecto más complejo de los formatos que tiene Excel, que es cómo mostrar los números, los montos de dinero, las fechas y horas. Vamos a empezar con los números. Aquí tenemos los resultados del lanzamiento de peso de los Juegos Olímpicos. En los valores que figuran en la columna de distancia, es importante que se muestren los decimales para exponer los números exactos de distancia que logró cada participante. Como vemos en la barra de fórmulas, la celda contiene un valor con todos los decimales, pero por una cuestión de formato, lo que se está mostrando en la celda es el valor redondeado a un entero. Por ejemplo, aquí nos muestra 21 en lugar de valor original 20,63, como figura en la barra de fórmulas. Para mostrar los decimales en las celdas, seleccionamos la información y le agregamos los decimales con este botón que está aquí. Este botón lo oprimiré tantas veces como decimales quiera. Si quiero 3 decimales, hago 3 veces clic. 1, 2, 3. Del mismo modo, si quiero disminuir decimales, oprimo este botón de aquí al lado para reducir la cantidad. Lo oprimiré una vez porque solamente quiero mostrar 2 decimales. De esta manera mostramos los valores con decimales. En este otro ejemplo, tenemos la producción de gas. A simple vista cuesta entender si se trata de millones, miles de millones. Tendría que detenerme y contar la cantidad de dígitos que tiene el número. Y si no ves bien de cerca como yo, se complica. Necesitamos cambiarle el formato al número para que tenga separador de miles y además pueda mostrar los decimales que sabemos que están porque lo vemos en la barra de fórmulas. Para eso seleccionamos la información y hacemos clic aquí en botón millares. Este botón le agrega los separadores de miles y decimales. Lo mismo pasa en este otro ejemplo. No me doy cuenta fácilmente qué número es. Quiero agregarle el separador de miles. Seleccionamos la información y oprimimos el botón millares. Pero como ya vimos en el ejemplo anterior, además de agregar el separador de miles, este botón también agrega los decimales. Como se trata de un número de habitantes, estamos hablando de números enteros. Por lo tanto, no nos interesan los decimales. No los necesitamos mostrar. Con el botón de disminuir decimales, los removemos. Ahora te voy a mostrar cómo darle formato a un monto de dinero. Algo muy común es agregarle al número el símbolo de la moneda correspondiente de esta manera, seleccionando los valores y en esta flecha que apunta hacia abajo
me va a dar algunas alternativas de moneda que puedo elegir. Vamos a seleccionar la opción pesos. Observarás que aparece delante del número el símbolo pesos y que se le agregan separadores de miles y decimales. Suele pasar que el que no conoce tanto de Excel piense que este símbolo de moneda tiene algún significado o impacto en los cálculos, pero la realidad es que es un simple formato, no altera los valores. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo cambio el símbolo de moneda, por ejemplo, a euro, todo va a seguir igual, solo que se va a mostrar con un símbolo diferente, que es la moneda. Ahora bien, si buscas otra moneda que no aparece en estas opciones de aquí, puedes ir a más formatos de contabilidad. Aparecerá una ventana que nos dará las opciones de formato de números. En la categoría Contabilidad, si hacemos clic en este selector, vemos una enorme cantidad de formatos de moneda para elegir. Por ejemplo, busquemos guaraní. Una vez elegido, aceptamos y veremos cambiado el formato. Y el último caso de formato que quiero explicarte es el de fechas y horas. Cuando insertamos una fecha u hora, Excel la muestra con un formato determinado, que está basado en cómo está configurada en nuestra computadora las fechas y horas. Entonces puede pasar que escribamos en la celda 14/01 y me muestre como 14-N. O bien escribo 14-01-19 y me lo muestre como 14/01/2019. Esto no significa que no podamos expresar la fecha como deseamos. De hecho, tenemos muchísimos formatos para elegir. Mira, seleccionamos las fechas y en esta lista desplegable, donde nos da diferentes opciones de formato de número, particularmente para fechas, podemos ver dos alternativas, fecha corta y fecha larga. En cada una de ellas nos muestra abajo cómo quedaría. Pero si queremos más opciones, hacemos clic en más formatos de número y abrirá la ventana que ya conocemos. Al elegir en categoría fecha, podemos ver un selector abajo donde se puede elegir la configuración regional. Al seleccionar, por ejemplo, Español, España, me mostrará arriba las opciones con las que cuenta esa configuración. Elegimos entonces esta que está aquí y hacemos clic en aceptar. Y ahí está. La idea es que uno ingrese la fecha y sin pelear con Excel porque la cambia por defecto, luego la exprese como prefiera a través de la selección de formato. De igual manera con las horas. Al escribir aquí 5:30 como horario de entrada y 6:20 p.m. en el horario de salida, me cambia este último a 18:20. Así que antes de frustrarnos, simplemente seleccionamos las celdas y abriremos la ventana de formato que ya conocemos, pero esta vez con el atajo Control 1 para hacerlo más rápido. La categoría a elegir sería hora y en esta muestra seleccionamos aquella que muestre horas, minutos y segundos y si es AM o PM. Y hacemos clic en aceptar. Ahora lo podemos ver como queríamos. Los formatos los utilizamos para cambiar la apariencia de los datos que se muestran en las celdas. Al aplicarlos, lo que logramos es mejorar su aspecto y hacen que sean más sencillos de entender. Usarlos hace una diferencia. Ahora vamos a pasar a un tema un poco más complejo y muy importante. Te sugiero que estés bien atento para que no te pierdas ningún detalle. Vamos a ver fórmulas. Pero, ¿qué es una fórmula? Básicamente es la manera que tenemos en Excel de hacer operaciones entre varias celdas para obtener un resultado. Por ejemplo, sumar los valores de dos celdas. Veamos un caso. Quiero sumar los valores de estas dos celdas, 120
más 140 y que el resultado se escriba aquí. Entonces, me paro en la celda, oprimo el signo igual de nuestro teclado para advertirle a Excel que realizaremos una fórmula, marco la primera celda, luego inserto el signo más que está en nuestro teclado y por último marco la otra celda. Doy Enter y queda anotado el valor. Pero para entender mejor qué pasó, vamos a seleccionar la celda resultante. Y vemos que aquí arriba, en la barra de fórmulas, tenemos escrita la fórmula. Aparece B3 y C3. ¿Pero qué son B3 y C3? Son las referencias a las celdas, es decir, la dirección de la celda, que resulta en la intersección de una fila y una columna. Por ejemplo, aquí, donde dice sucursal 1, su ubicación está en la intersección de la columna B y la fila 2. Por lo tanto, la referencia a la celda es B2. Esto lo podemos ver aquí también en lo que se llama cuadro de nombres, que muestra siempre la referencia a la celda que hemos seleccionado. Y en las fórmulas podemos usar la referencia para decir, suma el valor que está en esta celda con el valor que está en esta otra celda. Y después podemos cambiar esos valores y el resultado va a cambiar. Por ejemplo, si aquí escribo 280, cambio el resultado a 420. Obviamente la fórmula se mantiene igual, como podemos ver acá, B3 más C3. Por otro lado, algo muy interesante que tiene Excel es que cuando hacemos fórmulas, al hacer clic en la barra de fórmulas, marca las celdas involucradas con un determinado color. Así en la barra de fórmulas veremos pintada B3 de azul y marcada con el mismo color en la celda. Y en el caso de C3, en la barra la pinta de rojo y la marca con el mismo color en la celda. Esto es útil para entender qué celdas están involucradas en la fórmula. Vamos a hacer otro ejemplo para practicar, esta vez con una resta. Oprimimos igual, selecciono la celda, oprimo menos y selecciono la otra celda. Doy Enter y obtenemos el resultado. ¿Hacemos un ejemplo combinando tres celdas? Bien, oprimimos igual, marcamos A13 más B13 más C13. Y aquí obtenemos el resultado. Al hacer clic en la barra de fórmulas, veremos cómo marca las celdas involucradas con diferentes colores. Más aún, podemos poner una sola referencia sin ninguna operación. Aquí, por ejemplo, oprimimos igual y seleccionamos esta celda. Esto va a mostrar directamente el contenido de la celda D13. Esto nos puede servir para mostrar un valor que está en una celda y así verlo en otro lugar. De esta forma se pueden hacer operaciones más complejas, como vamos a ver más adelante, no solo con operaciones aritméticas, sino con otras que te van a resultar súper interesantes. Pero ahora veamos algo muy útil que podemos hacer con las fórmulas. Aquí en esta celda tenemos una fórmula que suma estas dos celdas, las ventas de la semana 1 y las ventas de la semana 2 del vendedor Homero Simpson. Quiero hacer esta misma fórmula para el resto de los vendedores. Entonces, en la celda de abajo haré igual C4 más D4. Y así podemos escribir la fórmula para cada fila. Y eso funciona bien, pero no es muy práctico para los casos que tengo muchas filas, como acá, porque tendría que ir escribiendo la suma muchas veces. ¿Y qué tal si copiamos y pegamos la fórmula así no la hacemos a mano? ¿Crees que funcionaría? Probemos. A ver, a priori sabemos que el resultado de 100 más 500 es igual a 600. Veamos qué pasa si copio y pego la fórmula que hay en E3 en la celda E7. ¿Funcionó bien? ¿Cómo lo hizo? Inspeccionemos la fórmula. Está perfecto.
cómo se dio cuenta Excel que la fórmula que yo quería era para la fila 7 si yo la fórmula que copié tenía referencias a las celdas de la fila 3. ¿Casualidad? Probemos con la fila 8. Debería dar 1000, ¿cierto? Entonces copio aquí y pego. También funcionó, y viendo la fórmula, también cambió las celdas. ¿Por qué Excel cuando copio y pego actualiza las referencias a las celdas? No es casualidad. Y para entender por qué funciona así, tenemos que saber que las referencias a las celdas que seleccionamos en las fórmulas son referencias relativas. ¿Relativas? ¿Qué? ¿Qué es eso? Para entender esto lo vamos a comparar con un ejemplo de la vida diaria. Supongamos que estamos en la calle y le preguntamos a alguien dónde queda la casa de los Simpson. Entonces la persona nos dice, avanza 1 cuadra y luego ve 2 cuadras hacia la derecha. Con esta indicación vamos a llegar a destino. Pero si estuviéramos parados en otro lugar, por ejemplo acá, al seguir esas mismas indicaciones, nos llevarían a un destino diferente. Es decir, las indicaciones son relativas con respecto al lugar donde estamos parados. Y en Excel, las referencias en una fórmula son similares, ya que son relativas al lugar donde está ubicada la fórmula. Por ejemplo, en la fórmula E8, cuando yo coloco la referencia C8, en realidad lo que le estoy diciendo a Excel es, dado que la fórmula está en la celda E8, móvete 2 columnas a la izquierda, 1, 2, y quédate en esta misma fila. Esto nos lleva hasta la celda C8. Ahora miremos el resto de la fórmula. Lo que le digo es que dado que la fórmula está en la celda E8, móvete 1 columna a la izquierda, 1, y quédate en la misma fila. Así llegamos a D8. Ahora bien, cuando copio la fórmula y la pego en la siguiente fila, la fórmula sigue siendo la misma, en el sentido de que las indicaciones para encontrar las 2 celdas a sumar son las mismas. Es decir, móvete 2 columnas a la izquierda en esta misma fila y sumale el valor que se encuentra en una columna a la izquierda sobre esta misma fila. Entonces, gracias a esta característica de referencias relativas, podemos copiar una fórmula y sabremos que Excel actualizará las referencias a las celdas de acuerdo a donde está ahora ubicada la fórmula. Así, con toda seguridad, podemos copiar la fórmula hacia abajo haciendo doble clic en el margen inferior derecho de la celda, obteniendo los resultados para todas las filas. Si vamos viendo la fórmula en cada una de las celdas y marcando en la barra de fórmulas, visualmente se nota con mucha claridad esto que estábamos diciendo. Como se ve, la fórmula suma siempre las 2 celdas que están a su izquierda. Hagamos un ejemplo más para ilustrar esto de referencias relativas y que quede más claro. En esta hoja de stock, el saldo de stock en el primer mes, que es enero, es la resta entre el valor de entrada y el valor de salida. Pero en el segundo mes, que sería febrero, haremos la fórmula entrada menos salida más el stock remanente que quedó en enero. Esto me dirá cuánto de saldo acumulado tengo a febrero, por lo cual hacemos referencias a las celdas entrada menos salida más el stock del mes anterior. Básicamente esta fórmula lo que dice es que desde donde estoy parada, móvete 2 columnas a la izquierda de esta misma fila. Y a ese valor, restale el valor que se encuentra 1 columna hacia la izquierda en esta misma fila desde donde estoy parada. Y luego sumale el valor que está en esta misma columna donde estoy parada, pero en la fila de arriba. Al copiarlo hacia abajo, veremos cómo va actualizando las referencias de acuerdo a donde está ubicada ahora la fórmula. Bien, ahora hagamos este ejemplo. Calculemos el IVA para estos productos. Aquí arriba tenemos el porcentaje. Para calcular cuánto es el monto de IVA,
debemos multiplicar el precio por este porcentaje. Entonces, para el primer caso, escribimos igual y multiplicamos B4, que es el precio, por el porcentaje de IVA. Para especificar una multiplicación debemos utilizar el asterisco. Oprimimos Enter y aquí vemos el resultado. Ahora copiemos y pegamos la fórmula. ¿Qué pasó acá? Al copiar y pegar la fórmula en una fila hacia abajo, como las referencias son relativas, para hacer el cálculo tomó la celda de la izquierda, lo cual es correcto, pero para la otra referencia, en lugar de tomar la celda donde está el 11% de IVA, tomó la celda que está una fila hacia abajo. Y esa celda tiene un valor en blanco que Excel lo toma como 0. Por lo tanto, al multiplicar el precio por 0, da como resultado 0. Y en el caso de abajo sucedió lo mismo. En este caso, las referencias se corrieron 2 lugares hacia abajo y multiplica la celda que está a la izquierda, la cual está bien, por el valor que está en esta celda, que es la palabra precio. Al multiplicar un número por una palabra, Excel da error. Y en las filas siguientes pasa lo mismo. Se desplazaron las referencias y estamos tomando incorrectamente el valor que debería ser el IVA. Para resolver esto, necesitamos que la referencia a la celda del IVA quede fija cuando copiamos la fórmula a otras celdas. Básicamente, no queremos que sea una referencia relativa. Y si no es una referencia relativa es, sí, eso que estás pensando, una referencia absoluta. La referencia absoluta es aquella referencia que apunta siempre a la misma ubicación, aunque la fórmula cambie de lugar. Volviendo al caso práctico de las indicaciones, es como si una persona preguntara dónde queda la casa de los Simpson y le dijera la dirección exacta, Avenida Siempre Viva, 742. Y así, independientemente del punto donde parte, siempre va a llegar a destino. Si parte desde aquí, llega. Y si parte desde este otro punto, al conocer la dirección exacta, llegará también. Volviendo a nuestro caso, para decirle a Excel que la referencia a la celda debe ser absoluta, le anteponemos en la fila y la columna el signo pesos. Así que vamos a borrar esto que hicimos y en la primera fórmula anteponemos el signo pesos, tanto en la fila como en la columna, con la ayuda del atajo F4. Como vemos, no cambió el resultado de la fórmula, pero una vez hecho esto, al copiar y pegar hacia abajo, los resultados ahora son correctos. No arroja valores raros ni errores. Podemos ver que en cada celda la referencia al porcentaje de IVA no se mueve. Hagamos otro ejemplito de referencias absolutas para que quede bien claro. Queremos sacar el porcentaje de ventas de cada mes respecto del total. Hacemos la primera fórmula. Igual el total de ventas de enero, que está en B4, dividido, usando la barra, el total general, que está en E4. Si copiamos la fórmula hacia el costado, arrojará error, porque la referencia a la celda del total es relativa, se está actualizando de acuerdo a la nueva posición de la fórmula. Como queremos que no se mueva, que esta referencia sea absoluta, anteponemos el signo pesos antes de la columna y fila de esta manera. Borremos esto de aquí y aquí aplicamos el signo pesos. Y ahora sí podemos copiar hacia la derecha. Ahora toma correctamente la celda del total de ventas. Es importantísimo saber manejar referencias relativas y absolutas. Muchos de los errores que surgen en Excel tienen que ver con el no poner bien las referencias. Además de fórmulas, también existen en Excel funciones. Las funciones son fórmulas predeterminadas que realizan una operación sobre los datos que le proporcionamos. Veamos un ejemplo.
Aquí tenemos las ventas que efectuamos en el primer semestre del año en diferentes países. Calcularemos el total vendido en cada país. Como vimos anteriormente, podemos hacer la suma con una fórmula. Oprimiendo igual, voy seleccionando cada celda y la vamos sumando. Si bien esto funciona correctamente, es un poco lento ir seleccionando celda por celda e ir agregando el signo más. Sin embargo, existe una forma más práctica de hacer esto, y es utilizando una función. Para nuestro caso, necesitamos la función suma. Veamos cómo se usa. Oprimimos igual y llamamos a la función escribiendo suma. Al abrir paréntesis, nos mostrará qué datos necesita para efectuar la operación. En este caso, los números a sumar. Los elijo con el mouse. Cierro paréntesis. Doy Enter y listo. Realiza la suma de estos datos. Habrás notado que, a diferencia de lo que vimos antes, no seleccioné celda por celda para hacer la suma, sino que seleccioné un rango de celdas. Un rango es un conjunto de celdas contiguas. El rango que va a usar la función se puede seleccionar con el mouse, como hice recién, o directamente escribirlo con el teclado, por ejemplo así. Lo borramos aquí y escribimos la dirección de la primera celda, en este caso B6, luego 2 puntos y luego la dirección de la última celda, que sería G6. Y ahí está. Veamos este otro ejemplo por un segundo para que entiendas bien el tema de rangos. Si quisiera hacer referencia al rango que va desde aquí hasta aquí, la forma de hacerlo es escribiendo A1, que es la celda que está en el extremo superior izquierdo, luego 2 puntos y por último la dirección de la celda en el extremo inferior derecho, que es C3. Observa cómo marca Excel el rango. Si por ejemplo cambio C3 por C1, me toma el rango que va desde A1 hasta C1. Ahora bien, el hecho de que la función suma opere sobre rangos hace más rápido que podamos sumar, ya que no tenemos que estar seleccionando celda por celda. Y así, continuando con el ejemplo, para realizar este mismo cálculo para el resto de las filas, al igual que con las fórmulas, podemos copiar la función a las siguientes filas sin necesidad de volver a introducir la función. Y ahí tenemos los resultados. Otra función bastante usada en Excel es la del promedio. Para obtener el promedio de ventas por país, llamamos a la función que tiene el nombre promedio y seleccionamos el rango de celdas que vamos a considerar para el cálculo, que sería de B5 a G5. Cierro paréntesis, doy Enter y listo. Tenemos el cálculo de promedio de ventas para el primer país. Luego copio para el resto de los países. Excel ofrece una cantidad enorme de funciones que las puedes ver haciendo clic aquí. Y en esta ventana que aparece, veremos una lista desplegable por categoría. Observarás que no solo tiene funciones matemáticas, sino también otras que son muy útiles, como por ejemplo de búsqueda y referencia. Las funciones de búsqueda y referencia se utilizan para buscar y traer información de un lugar a otro. La más popular entre ellas es Buscar B, que es la que te voy a explicar a continuación. En nuestro ejemplo, vemos que las ventas están expresadas en diferentes monedas. Por ejemplo, España, Francia y Portugal tienen sus ventas expresadas en euros. Inglaterra e Irlanda del Norte en libra esterlina. Después tenemos Croacia, cuyas ventas están expresadas en kuna croata, República Checa en corona checa y Noruega en corona noruega. Quisiera expresar las ventas en una moneda común, por ejemplo dólares, y así poder compararlas. La información de cotización la tenemos aquí abajo. Lo que haremos es agregar una columna a nuestra tabla donde vamos a poner la cotización correspondiente a cada una de las monedas en los países que estamos vendiendo.
Lo que podría hacer es copiar el valor de cada cotización a la celda. Por ejemplo, euro, pego aquí y pego aquí. Libra esterlina, pego aquí y aquí. Y así sucesivamente. Sin embargo, este método de copiar y pegar tiene varios problemas. Primero, se hace lento porque tengo que ir copiando y pegando uno por uno. Segundo, es propenso a errores, porque puedo confundirme al pegar la cotización en la moneda incorrecta. Tercero, cuando la cotización de las monedas cambie, de hecho cambia frecuentemente, y quiera actualizar los valores, tendré que repetir este trabajo de ir copiando y pegando. Para automatizar esta tarea vamos a utilizar la función buscar_b, que va a funcionar de la siguiente manera. Vamos a borrar esto de aquí. Para este primer caso buscará la palabra euro aquí en esta primera columna de esta tabla de abajo, y cuando la encuentre, en esta misma fila le pediremos que nos traiga el valor de la columna cotización. Sé que te debes estar preguntando cómo sabe la función dónde buscar y de qué columna debe traer el valor. Bueno, para indicarle dónde debe buscar, le vamos a especificar una tabla. Lo que hará esta función es buscar el valor que le pido siempre en la primera columna de esta tabla. Así, al indicarle esta tabla, buscará euro en la columna nombre, que es la primera columna. Respecto a cómo sabe de qué columna debe traer el valor, la función nos va a solicitar el número de columna donde está la información que precisamos. Si considera que la primera columna de nuestra tabla está en la posición 1, la segunda columna a la derecha está en la posición 2 y la tercera en la posición 3. Por lo que en nuestro caso le diremos que traigan información de la columna 3, que es la de cotización. Ahora veamos cómo especificarle esto a Excel. Llamemos a la función escribiendo buscar_b. Al abrir paréntesis, como toda función, nos mostrará en pantalla los datos que necesita para que se pueda ejecutar. Cada dato está separado por punto y coma. Aprovecho para hacerte dos aclaraciones. Primero, los datos que pide la función se los llama argumentos. Y segundo, es que según tu configuración regional, puede ser que los argumentos de la función se separen con coma en lugar de punto y coma. De todas formas, en este cartelito de ayuda te va a mostrar el separador que debes usar. En mi caso es punto y coma. El primer argumento es el valor a buscar. En este caso lo que buscamos es el nombre de la moneda. Por lo tanto, selecciono la celda. Al oprimir punto y coma, en el cartel aparecerá en negrita el segundo argumento que debes proveerle. Y este es el rango donde tiene que buscar ese valor, así como el dato asociado que queremos traer. Esto es básicamente la tabla de abajo. Por lo tanto, selecciono toda la tabla. Así. Para el tercer argumento, debemos indicarle la posición de columna donde está el valor que queremos traer. Como habíamos visto antes, esta sería la columna 1, esta la 2 y la de cotización sería la columna 3. Por lo tanto, escribo 3. Por último, este argumento es para especificarle si la coincidencia de la búsqueda es exacta o aproximada. No entraremos en detalle cómo es cada una, pero en general lo que queremos es que sea coincidencia exacta. Para indicarle eso escribimos falso. Cerramos paréntesis, doy Enter y ahí sí me trae el primer valor, que a simple vista vemos que es correcto. Ahora copiemos y peguemos esta fórmula para el resto de las filas. Vemos que nos arroja errores. Y esto se debe a que el rango de la tabla tiene referencias relativas. Y se va actualizando a medida que la fórmula cambia de posición. Para que esto no pase, debemos dejar las referencias a la tabla absolutas anteponiendo el signo pesos. Entonces, borremos esto de aquí y en la primera fórmula vamos a anteponer el signo pesos. Así. Y ahí funciona correctamente. Con esta información lo que nos queda es agregar una columna
que diga ventas totales en dólares. Ahí está. Y lo que debemos hacer es multiplicar el total por la cotización. Y lo copiamos para el resto de las filas. Ya tenemos todos los datos calculados. Ahora, si cambiamos la cotización de alguna de las monedas, por ejemplo de euro, aquí escribo 1,22, vas a notar arriba cómo van a cambiar los valores automáticamente. Perfecto. Otro de los usos que se le suele dar a Buscar B es de búsqueda rápida. Imagina que quiero que a partir de la selección de un país me traiga automáticamente las ventas totales en dólares. Vamos a insertar dos filas aquí. Y aquí vamos a escribir país. Y aquí ventas en dólares. Aquí abajo vamos a escribir, por ejemplo, Francia. Nuestra intención es que a partir del nombre del país que está alojado en esta celda, busque en esta columna y cuando detecte la coincidencia, vaya hasta la columna L y me traiga el valor de ventas en dólares. Buscar B nos ayudará a generar esta búsqueda rápida. Llamémosla. El primer argumento es el valor que buscamos. Esto es el país que figura en esta celda de aquí. El segundo argumento será el rango que va desde el nombre del país. Recuerda que en el rango que selecciones la primera columna debe ser siempre aquella donde está el valor a buscar. Y lo vamos a seleccionar hasta la columna con el dato que queremos traer. En este caso el total de ventas en dólares. El tercer argumento es el número de columna en el que se encuentra en este rango seleccionado el dato a traer, que en este caso sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, columna 12, y la coincidencia es exacta. Al oprimir Enter obtenemos ese valor. Ahora bien, lo interesante de construir Buscar B así es que puedo cambiar el nombre de país que quiero consultar y me traerá la información de ventas en dólares sin necesidad de ir buscándola por fila. Así, por ejemplo, si escribo Portugal, me traerá la información de ventas en dólares a ese país. Este también es uno de los usos que le solemos dar a Buscar B. Buscar B es una de las funciones más útiles de Excel. Te va a permitir cruzar información entre diferentes tablas automáticamente. No mucha gente la sabe usar correctamente, y haberla aprendido te va a proveer de una herramienta muy poderosa. Veremos en esta última parte tablas dinámicas. ¿Escuchaste alguna vez hablar de ellas? Las tablas dinámicas son una herramienta de Excel que nos permiten resumir de manera rápida en un reporte grandes cantidades de datos. Veamos el ejemplo. Aquí tenemos una tabla con la cantidad de vistas que tienen estas series de TV en los meses que van de enero a marzo. Esto está detallado por región. Por ejemplo, para Black Mirror tenemos los datos de vistas del mes de enero correspondientes a las regiones norte, sur, este y oeste. Luego vienen las vistas de esta misma serie, pero para febrero también detallado por la región norte, sur, este y oeste. Y por último, la información correspondiente a marzo. Esto lo tenemos para todas las series que estamos relevando. Si quisiera saber el nivel de popularidad que tiene cada serie, debería realizar una suma considerando todos los meses y regiones por serie. Y si quisiera tener esta información pero detallada por mes, deberíamos hacer un cálculo más complicado. Sin embargo, con las tablas dinámicas podemos hacer esto muy fácilmente. Te voy a mostrar cómo funciona. Ubicándonos sobre algún lugar de la tabla con información, por ejemplo aquí, vamos a la pestaña Insertar y hacemos clic en Tabla dinámica. En la ventana que aparece en pantalla, nos mostrará aquí arriba el rango sobre el cual tomará los datos. Este rango lo marcará en línea punteada aquí a la izquierda.
Esto lo hace de manera automática, aunque también lo podemos marcar nosotros, con el mouse o con los atajos que vimos, teniendo en cuenta de incluir los encabezados. Por ejemplo, así. En esta parte de abajo le diremos dónde vamos a ubicar la tabla dinámica. Puede ser en esta misma hoja o en una nueva. Yo elegiré una nueva hoja. Al oprimir aceptar, veremos que se inserta una nueva hoja. En la parte izquierda de la hoja está la tabla dinámica que por ahora ves sin información. Y en la parte derecha la sección de campos. La sección de campos está dividida en dos partes. Arriba muestra todos los campos de los cuales podremos elegir para reportar. Como reconocerás, son las columnas de nuestra base de datos. Abajo están las áreas que darán forma a la tabla dinámica. Estas áreas se dividen en filtros, columnas, filas y valores. Para completar la tabla dinámica debemos arrastrar los campos de aquí arriba a las áreas de abajo. Habíamos dicho que queríamos saber cuántas vistas tiene cada serie. Empezaremos por arrastrar el campo serie al área filas. Cuando arrastramos un campo a cualquiera de las áreas, veremos cómo va tomando forma la tabla dinámica que está a la izquierda. Entonces, hacemos clic con el mouse en serie y sin dejar de oprimir lo llevamos hasta filas. Al llevar un campo al área filas, nos mostrará todos los datos de ese campo en varias filas. Como ves, cada serie aparece una sola vez, no varias veces como la tabla original. Y esto es porque justamente la idea de la tabla dinámica es resumir la información. Como segundo paso debemos arrastrar el campo vistas al área valores. En esta área se ubicarán los datos que utilizaremos para hacer cálculos. Al arrastrar el campo aquí, la tabla dinámica sumó automáticamente las vistas de cada serie. Es decir, sumó las vistas de enero, febrero y marzo para las regiones norte, sureste y oeste. Por ejemplo, para Black Mirror, si nosotros nos fijamos aquí, lo que hizo fue esta suma, que da 44.333. Y es lo que vemos aquí. A este reporte también le podemos agregar el mes para saber cómo se reparten estos números a nivel mensual. Agregaremos el campo mes en el área de columnas. En el área de columnas pasa lo mismo que en el de filas. Nos muestra cada mes sin repetirlos. La única diferencia es que acomoda los meses en diferentes columnas. Nuestro reporte está tomando forma y está mostrando información interesante. Sería bueno agregarle una opción donde pueda filtrar por región, de manera que al elegir, por ejemplo, norte, me actualiza los valores de la tabla dinámica de acuerdo a la selección. Esto lo podemos hacer con el área filtros. Los filtros se aplican sobre toda la tabla dinámica. Si yo arrastro el campo región a filtros, al principio no veremos ningún cambio inmediato, pero me dará la opción que al hacer clic en la lista desplegable, poder elegir, por ejemplo, norte y que me muestre la información correspondiente a la región norte. O por ejemplo, si elijo sur, que me muestre la información de vistas correspondiente a la región sur. Vamos a dejar como estaba. De esta manera, pudimos conocer rápidamente la cantidad de vistas que tiene cada serie, resumiendo la información por mes y teniendo la posibilidad de filtrar estos datos por región. Las tablas dinámicas reciben su nombre por la capacidad de cambiar dinámicamente la información. Nos permite decidir con facilidad los campos que aparecerán como columnas, como filas, como valores y como filtros, pudiendo hacer modificaciones en el momento que lo deseemos. Siguiendo esta línea, ¿qué pasaría si añadimos más de un valor en un campo? Agreguemos la categoría en el área filas. Aquí arriba. Vamos a arrastrar esto para arriba para verlo mejor. Cuando agrego un campo más al área filas,
lo que hace es agrupar los datos del segundo campo en la lista en función del primer campo. En este caso agrupó las series de acuerdo al primer campo, que es la categoría. Así, en la tabla dinámica vemos primero la categoría y debajo de cada categoría las series que la componen. Instantáneamente, al agregar un campo, nos dio un reporte diferente, usando la misma información de base. Esta flexibilidad es lo que hace que las tablas dinámicas sean muy poderosas. Vamos a cambiarle el formato de número, así vemos mejor. Cuando insertamos una tabla, al ubicarnos sobre ella, veremos que aparecen dos pestañas nuevas, que desaparecen cuando hago clic fuera de la tabla. Estas pestañas son Analizar y Diseño, y nos darán herramientas para manejar diferentes aspectos de las tablas dinámicas. Particularmente en la pestaña Diseño, veremos cuestiones relacionadas al formato de la tabla. Por ejemplo, haciendo clic aquí en esta lista desplegable, tendremos diferentes opciones de estilo de tabla que podremos elegir. Por ejemplo, esta de aquí. O aquí, con estas opciones, podemos quitar o agregar los encabezados de fila, o quitar o agregar los encabezados de columna, aplicar o remover filas con bandas o columnas con bandas. También podemos decidir si mostrar o no los totales generales. Y en esta otra parte, para los subtotales que aparecen al agregar más de un campo al área filas. En la pestaña Analizar, se pueden realizar varias cosas que iremos viendo en minutos. Ahora hagamos un reporte donde podamos ver un ranking de popularidad de las series y además que nos muestre el porcentaje que representan del total de vistas cada una de ellas. Iré a la hoja Datos y hago los mismos pasos que aprendimos para insertar una tabla. Voy a la pestaña Insertar y oprimo el botón Tabla dinámica. Elijo una nueva hoja de cálculo y hago clic en Aceptar. Voy a elegir serie y la voy a alojar en filas y luego arrastro vistas a valores. Aquí ya tenemos la suma de vistas por serie. Ahora bien, es importante saber que el área valores nos permite arrastrar un mismo campo varias veces para realizar diferentes cálculos. En nuestro caso, necesitamos mostrar no solo el valor total de vistas por serie, sino también calcular el porcentaje que representan del total. Arrastraremos nuevamente el campo vistas a valores. Y ahora tengo dos columnas que suman las vistas. Lo que tenemos que hacer es cambiar el cálculo de una de ellas. Esto lo podemos hacer fácilmente. Ubicada sobre alguna de las celdas de la columna que quiero cambiar, en este caso la columna que dice vistas 2, por ejemplo me ubico aquí, iremos a la pestaña Analizar y en Campo Activo hacemos clic en Configuración de campo. En esta ventana tenemos dos pestañas. Resumir valores por, donde puedo modificar el cálculo. Por defecto está como suma, pero si quiero hacer una cuenta lo modifico eligiendo cuenta, o si quiero hacer un promedio lo elijo de aquí. También tenemos otros tipos de cálculo. Y la otra pestaña se llama Mostrar valores como, donde al hacer clic aquí nos muestra otras opciones de cálculo. Nosotros necesitamos saber el porcentaje respecto del total general. Al elegir esta opción, lo que hará es dividir la cantidad de vistas de cada serie sobre el total general y formatear el número a porcentaje. Antes de darle a aceptar, algo adicional que haremos aquí es cambiar el nombre del encabezado para evitar confusiones. En la parte de nombre personalizado, borramos y escribimos porcentaje de vistas.
Y ahora sí, acepto. Y ya vemos que tenemos el cálculo efectuado. Vamos a cambiar un poco el diseño. Por último, nos queda ordenar de mayor a menor para hacer el ranking. Me ubico sobre alguno de los valores, por ejemplo este, hago clic derecho con el mouse y del menú elijo ordenar y luego hago clic en ordenar de mayor a menor. Así podemos saber que la serie más popular es Breaking Bad, obteniendo el 12,37% de las vistas totales. Además, sabremos que las 4 primeras series concentran el 43% de las vistas. Un punto que debemos prestar especial atención es qué pasa con nuestras tablas dinámicas si modificamos datos en nuestra información original. Por ejemplo, nos informan que el dato de Stranger Things en el mes de enero, en la región norte, en lugar de ser 2110, es 2446. Volvamos un segundo a nuestros reportes y miremos sus valores para ver qué pasa cuando cambio el dato en la tabla original. En el primer reporte, el total de vistas de la serie en enero fue de 7.621 y en el segundo reporte su valor fue de 51.950. Ahora sí, teniendo eso en la cabeza, cambiemos el dato. Ahora veamos los reportes. Bueno, vemos que aquí no cambió. Vamos al otro reporte y tampoco cambió. Quedaron los valores sin actualizar. ¿Qué pasó? En Excel usualmente cuando cambiamos los datos originales, las fórmulas se actualizan automáticamente, pero esto no pasa con las tablas dinámicas. Esto es así para que la hoja no se vuelva muy pesada y lenta recalculando todas las tablas dinámicas con cada cambio que hagamos en nuestros datos originales. Esto quiere decir que debemos actualizarlas nosotros. Para que tome los cambios hechos, vamos a ir a pestaña Analizar y en el botón Actualizar hacemos clic en la flecha que apunta hacia abajo y elegimos Actualizar todo. Esto actualizará todas las tablas dinámicas que hemos construido. Y ahora sí, vemos aquí actualizado el valor de Stranger Things y lo mismo aquí en el reporte de ranking. Recuerda entonces que si cambias un dato en tu rango de datos original, necesariamente debes actualizar todas las tablas dinámicas porque Excel no lo hará automáticamente. Hemos visto entonces una introducción a las tablas dinámicas. Las tablas son una herramienta muy útil para crear reportes y analizar datos. Nos permiten consolidar información sin la necesidad de crear fórmulas complejas. Hay mucho más por aprender de este tema. Bien, y así llegamos al final de la clase. Muchas gracias por haber invertido este tiempo. Y si bien todo lo que vimos hoy es muy útil, aún hay mucho más por desarrollar de cada uno de estos temas y de otros que no vimos en esta clase y que son muy importantes para trabajar con Excel. De hecho, me gustaría contarte el curso de Excel completo que doy, en el que vemos con mucho más detalle todo lo que necesitas conocer, desde lo básico hasta lo avanzado. El curso está pensado para ir paso a paso, de manera que no te sientas abrumado con todas las funcionalidades porque te las explicaré de manera progresiva y bien didáctica, con ejemplos aplicables. El curso está estructurado en 3 niveles. En la primera parte, y a partir de la construcción de una plantilla de gastos personal, empezaremos por familiarizarnos con la interfaz de Excel. Aprenderemos las distintas formas de ingresar datos y te explicaré de qué forma puedes introducir información automáticamente para que no pierdas tiempo. Veremos cómo insertar y eliminar columnas, filas y celdas, cómo darle formato a nuestros datos y aplicar bordes y estilos de celdas que mejoren la visualización de nuestra plantilla. Aprenderemos a insertar objetos, formas e imágenes. Luego haremos nuestros primeros cálculos utilizando fórmulas y funciones y por último prepararemos nuestra plantilla para imprimir y exportar a PDF. En la segunda parte y a través de la construcción de un reporte de ventas profundizaremos más sobre las funciones, herramientas
y automatizaciones que podemos hacer en Excel. Te mostraré cómo realizar vínculos entre hojas y archivos de Excel para obtener datos. Te explicaré qué tienes que considerar a la hora de copiar y pegar fórmulas y así evitar que se rompa el cálculo. Aprenderemos a traer información de una hoja o de otro archivo de forma automática con las funciones de búsqueda y referencia. Con la ayuda de las funciones lógicas, efectuaremos operaciones de acuerdo al cumplimiento o no de ciertas condiciones, y te mostraré cómo realizar advertencias en las celdas. A partir de una celda veremos cómo extraer información relevante y cómo unir datos de diferentes celdas en una sola y aplicarle un formato. A través de los filtros, aprenderás a segmentar la información para mostrar solo los datos importantes. Veremos la herramienta validación de datos, que permite acotar los valores que pueden tomar las celdas con el fin de evitar equivocaciones. Aprenderás a aplicar un determinado formato a aquellas celdas que cumplan con determinadas reglas, destacándolas visualmente. Por último, veremos la representación gráfica en Excel, cómo insertar distintos tipos de gráficos. En la tercera parte empezaremos con un ejemplo de una plantilla de sueldos donde combinaremos funciones ya aprendidas. Veremos cómo es la lógica de su anidación. También aprenderemos nuevas funciones que nos ayudarán a efectuar cálculos más complejos. Le daremos nombres a un rango de celdas para comprender y mantener de mejor manera las fórmulas que efectuamos. Utilizaremos la herramienta auditoría de errores para, cuando obtenemos un error en una fórmula, saber dónde está y qué hacer. Veremos fórmulas de matriz que nos ayudarán a realizar operaciones sobre rangos en un solo paso sin cálculos intermedios. Con las tablas y tablas dinámicas podremos resumir grandes cantidades de datos en reportes que nos ayuden a tomar decisiones y destaquen la información relevante. Aprenderemos a utilizar la herramienta de análisis de hipótesis para evaluar cómo se modifican nuestros resultados si cambiamos algún dato de nuestro cálculo. Por último, veremos cómo grabar una secuencia de pasos que hacemos repetidamente para luego ejecutarla al oprimir un botón. El curso se hace a través de una plataforma online, a la cual puedes acceder desde cualquier lugar con conexión a Internet. Desde la plataforma verás todo el contenido, videos, archivos de la clase, autoevaluaciones, una sección donde puedes hacer preguntas, ejercicios y material complementario. Básicamente tendrás acceso a 92 lecciones en videos en alta definición que puedes ver y rever las veces que quieras, autoevaluaciones después de cada lección para que pongas a prueba lo que aprendiste en cada clase, ejercicios para que practiques lo aprendido, 83 archivos de Excel acompañando cada lección para que puedas recrear en tu computadora lo que se hizo en esa clase, archivos en PDF con material adicional como por ejemplo los atajos de Excel, consultas, podrás hacerme tus consultas sobre la clase o los ejercicios para que pueda ayudarte. El curso lo haces a tu propio ritmo y el acceso no caduca. Además, cualquier actualización futura está incluida. Al finalizar el curso, recibes un certificado. ¿Qué podrías lograr con este curso? En pocas palabras, dominar Excel, para hacer tu trabajo más simple y mejor. Esto incluye automatizar tareas, analizar datos, crear reportes, gráficos, entre otras cosas. El potencial es muy grande. A lo largo de estos años he capacitado a más de 15.000 alumnos. Y aquí te muestro la experiencia de algunos de ellos. El curso les ha permitido desarrollar su carrera profesional y encontrar un mejor trabajo. Han descubierto herramientas valiosas para mejorar su trabajo diario. Y han aplicado los conocimientos en distintas disciplinas: contabilidad, finanzas, ingeniería, recursos humanos y varias más, así como en pequeñas empresas o grandes. Si estás interesado en aprender y que te ayude en ese proceso, no pierdas la oportunidad de capacitarte, me encantaría que te sumaras. Aprovecha el descuento que ofrezco que durará solo unos días. Para inscribirte, debes hacer clic en el botón que está aquí abajo para ir a la web del curso. Una vez allí, puedes realizar la inscripción, ingresando tus datos y completando el pago. Luego de eso, te vamos a enviar un correo electrónico para darte acceso a la plataforma online. Y ya con eso, vas a poder empezar. Bueno, y eso es todo. Si tienes dudas respecto al curso de Excel que doy o bien de esta clase, escríbeme y te responderé lo más pronto que pueda. Muchas gracias y hasta la próxima.